Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre los atributos de Dios. Hoy vamos a hablar en específico sobre la omnipotencia de Dios, pero primero, como hacemos cada domingo, vamos a comenzar leyendo una porción de un salmo. En este caso vamos a ir al Salmo 33 y vamos a leer de los versículos 6 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Toma toda la tierra al Señor, tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Como dije hace un par de minutos, hoy vamos a continuar estudiando los atributos de Dios. Vamos a estudiar en específico la omnipotencia de Dios, pero antes de hacerlo quisiera que demos un repaso muy breve a los 6 atributos que ya hemos estudiado. En total vamos a estudiar 15, hemos estudiado ya 6, hoy vamos para el 7º, pero quisiera que veamos brevemente, hagamos un breve repaso muy cortico de cada uno de los atributos que hemos estudiado para que podamos ver la omnipotencia de Dios en el contexto de lo que ya hemos visto. En primer lugar, vimos la independencia de Dios, que significa que Él no necesita de nada ni de nadie para existir ni para estar completo, para ser pleno. En segundo lugar, vimos la espiritualidad de Dios, que implica que Él está en un nivel de existencia que es absolutamente superior, que es completamente diferente al de cualquiera de sus criaturas. Es un nivel de existencia que trasciende el tiempo y el espacio, por lo que nosotros ni siquiera podemos intentar comprender hasta qué punto ese nivel de existencia de Dios es infinitamente superior al nuestro. En tercer lugar, hablamos de la soberanía de Dios, que significa que Él tiene completa autoridad sobre todas las cosas y que puede hacer lo que Él quiera hacer cuando quiera hacerlo, y que nosotros no tenemos derecho a cuestionar sus acciones, sus planes o sus decisiones. Él es soberano. En cuarto lugar, hablamos de la santidad de Dios, que implica que Él está separado de su creación en todas las áreas de su ser. Cada aspecto de Dios es infinitamente superior a sus criaturas, en su moralidad, en su justicia, en su fidelidad, en su capacidad de perdón, y en cada una de las características de su persona. Dios es perfecto, por lo cual cuando nosotros, como criaturas caídas, como pecadores, nos enfrentamos a su santidad, no podemos hacer otra cosa que temblar e implorar por su misericordia y por su gracia. En quinto lugar, vimos la omnipresencia de Dios, que significa que Él está en todos los lugares al mismo tiempo, que nadie puede escapar de su vista y de su influencia. No importa si estamos en el cielo, en la tierra o en el infierno, nos enfrentaremos a las consecuencias, ya sean buenas o malas, de estar en la presencia del Dios Santo, Santo, Santo. En sexto lugar, hablamos de la omnisciencia de Dios, que implica que además de estar en todos los lugares, en todas partes al mismo tiempo, Él también sabe absolutamente todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá en su creación. Sabe cómo funcionan las cosas, sabe lo que pensamos y lo que decimos antes de que lo pensemos o que lo digamos. Y Él sabía todas esas cosas por adelantado desde la eternidad. Ahora, con todos estos atributos en mente, hoy vamos a estudiar la omnipotencia de Dios, que es el último atributo que comienza con la palabra omni, que como ya sabemos significa todo. Y como hemos estado haciendo estas semanas anteriores, el sermón de hoy lo vamos a dividir básicamente en 3 aspectos. Por un lado, el significado de la omnipotencia de Dios, del atributo.
por otro lado, las consecuencias para toda la creación, especialmente para nosotros como humanos. Y en tercer lugar, cuáles son las implicaciones de la omnipotencia de Dios para la iglesia. Y vamos a comenzar con el significado de la omnipotencia de Dios. Y con solo mirar esa palabra, omnipotencia, es evidente que el significado básico del atributo es que Dios tiene todo el poder, tiene toda la potencia para lograr cualquier cosa que desee o se proponga hacer. Ahora, es evidente que tratar de definir ese maravilloso poder de Dios en una simple frase, o incluso tratar de captar la magnitud de ese poder asombroso con nuestra limitada comprensión y con nuestra mente tan limitada, sería imposible. Así que la única manera que tenemos, la única manera en que podemos dar una mirada a las diferentes dimensiones de su poder, es observando lo que Dios mismo reveló de su persona, de sus planes y de su carácter a través de las Escrituras. Así que vamos a ver ahorita algunos pocos versículos que son clave para entender lo que Dios mismo tiene para decirnos acerca de su omnipotencia. Y vamos primero al pasaje que acabamos de leer al principio del servicio, en el Salmo 33. Vamos a leer nuevamente los versículos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Fíjense qué belleza esto. Por su palabra fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Y fíjense esta ilustración. Él recoge en un cántaro el agua de los mares. Imagínense el agua que hay en los mares. Él la recoge en un cántaro. Él junta en vasijas los océanos. Tema la tierra al Señor y hónrenlo todos sus pueblos, porque Él habló y todo fue creado. A su orden, el mundo, el universo, absolutamente todas las cosas fueron creadas. Lo primero que podemos decir sobre el poder de Dios es que es infinito. Solo Dios tiene poder para crear desde cero, para crear ex nihilo. A nosotros, como humanos, se nos dio la capacidad, Dios nos dio la capacidad de crear cosas basadas en materia prima, basadas en cosas que ya existen, pero solo Él tiene el poder de crear un universo tan complejo y rico de la nada. Basta con mirar al cielo y ver la cantidad de estrellas, y hoy que tenemos el conocimiento de saber la cantidad de galaxias y la cantidad de lo extenso que es el universo. Ahora, cuando miramos en el sentido opuesto y nos empezamos a acercar a nuestra realidad y vemos cómo estamos conformados y vamos al nivel microscópico y empezamos a ver las células, vemos que tanto al sentido macro como al sentido micro, la creación es increíblemente compleja y perfecta, y eso es una demostración del poder de Dios. Con su palabra creó todo, habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Vamos a el Salmo 102, los versículos 25 al 27. Dicen así: en el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Hermanos, tan pronto como nos damos cuenta de lo indescriptiblemente poderoso que es Dios, la magnitud y la eternidad de su poder contrastan con nuestra pasajera existencia, con la vida pasajera y vana que tenemos como seres humanos. Amados, nosotros comenzamos a morir el día en que nacimos. No importa cuán poderosos podamos ser en comparación con otras personas, no importa cuánto dinero o cuánto poder hemos podido acumular. Todos podemos perder nuestra fuerza y nuestro poder en un abrir y cerrar de ojos, pero el poder y la voluntad de Dios permanecen intactos por la eternidad. Nosotros nos deterioramos continuamente. Las cosas que tenemos se pierden, nuestros seres amados mueren, el universo se deteriora día tras día tras día, pero el poder
de Dios permanece constante. Y este contraste hace que su omnipotencia sea inescrutable para nosotros. Simplemente, hermanos, somos incapaces de entender el poder infinito de Dios porque nosotros no podemos experimentarlo ni poseerlo. Para nosotros como seres humanos, la omnipotencia de Dios es solo una idea, un concepto con el que podemos soñar. Basta ver las cantidad de películas que se han hecho en la historia y la cantidad de historietas que se han hecho sobre hombres con poderes especiales, superhéroes que tienen poderes especiales, que ninguno de ellos se compara con el poder infinito de Dios. Vamos al segundo aspecto. Ya vimos que la omnipotencia significa que Dios tiene el poder absoluto para hacer lo que Él desee hacer. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese poder para la creación. Como podemos imaginar, vivir bajo la sombra de un Dios todopoderoso debe tener y tiene consecuencias inevitables para toda la creación, pero esas consecuencias son especialmente significativas para las únicas criaturas que fueron hechas por Dios a su imagen y semejanza, es decir, para nosotros como seres humanos. Y podríamos pasar horas meditando sobre las consecuencias de la omnipotencia de Dios para nosotros, pero por una cuestión de tiempo vamos a leer únicamente unos 3 pasajes para que veamos algunos aspectos de cuáles son las consecuencias de la omnipotencia de Dios para nosotros como seres humanos. Vamos primero a Isaías capítulo 14, versículos 26 al 27. Esto es lo que he determinado para toda la tierra. Esta es la mano que he extendido sobre todas las naciones. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? La primera consecuencia de la omnipotencia de Dios para la humanidad es que Él tiene el control total de cada pequeño aspecto de nuestra existencia. Dios tiene el control absoluto de cada detalle de nuestra existencia como seres humanos. Necesitamos entender, necesitamos asumir que el poder de Dios es irresistible. Nadie puede oponerse a Él. Nadie puede restringir o frustrar los propósitos de Dios. Si Él determina que algo suceda, eso sucederá. Punto. Si Él está decidido a salvar a alguien, esa persona se salvará. Si Él ordenó que ocurriera una catástrofe, esa catástrofe ocurrirá. Si Él ordena que los peces se metan en una red, se meterán en la red, como vimos en los milagros que hizo Jesús en el mar de Galilea. Amados, no depende de nosotros aceptar o rechazar lo que Dios ya ha ordenado desde la eternidad. Recuerden lo que Pablo dijo de parte de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Debemos aceptar que el poder de Dios controla todos los aspectos de la creación. Dios, en su poder absoluto, determina lo que sucede y cuándo sucede. Nada ocurre por casualidad. Él está en control absolutamente de todo. Su poder lo cubre todo. Su poder lo sustenta todo. Su poder lo permite todo. Su poder es el que regula todas las cosas. En pocas palabras, no importa cuánto intentemos oponernos a la voluntad de Dios, su poder va a superar nuestra resistencia. Así como una ola gigantesca arrastra una pequeña hormiga que está en la orilla del mar. No hay manera que un ser humano pueda oponerse a la voluntad de Dios. No hay manera que un simple mortal pueda oponerse al poder infinito del Dios que creó el universo. Recuerden, Dios es independiente, espiritual, soberano, santo, omnipotente, omnisciente y omnipotente. Él diseñó y creó cada
célula de nuestro cuerpo. Él dio forma a nuestra mente. Él nos dio ciertas habilidades y determinó que suframos ciertas enfermedades. Incluso definió cuántos días vamos a vivir. Dios sustenta nuestra vida, nos permite respirar. Sin su poder alimentando nuestros cuerpos, caeríamos muertos en un instante. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta declaración? ¿Se dan cuenta de cuán fuertes son las consecuencias de la omnipotencia de Dios en nuestra vida? No sé ustedes, pero en mi opinión esta es quizás una de las verdades más humillantes en el buen sentido de la palabra que podemos llegar a entender. Cuán pequeños somos delante de la omnipotencia de Dios. Cuán pequeños y débiles y frágiles somos frente al poder infinito de Dios. Quiero que pensando en esto vayamos a Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos 25 al 27. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Como ya vimos, Dios sostiene su creación con su infinito poder. Así que déjenme preguntarles, si Él cuida de los pájaros, si Él cuida de las flores, y nosotros somos mucho más valiosos para Él que cualquier otra criatura, somos los únicos creados a su imagen y semejanza, a los únicos que se nos dio la labor de representarlo. Si su santa voluntad es perfecta y se cumplirá, pase lo que pase, entonces, ¿por qué seguir como humanos creados a imagen y semejanza de Dios, preocupándonos por las cosas de las que no deberíamos preocuparnos, ocupándonos de las cosas que no tienen que ver con Dios y sus planes, en lugar de prestar atención a las cosas que Dios quiere que prestemos atención? ¿Alguna vez han meditado sobre esto? Si Él cuida de nosotros y si su voluntad, que es santa y perfecta, se va a cumplir, y si los planes que Él tiene para nosotros y con nosotros y a través de nosotros se van a cumplir, ¿por qué seguimos preocupándonos? ¿Por qué comeremos y qué beberemos? Por lograr nuestras metas, por lograr nuestros planes, por acumular poder, por acumular riquezas. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa necesidad? Vamos a ir al Salmo 33, a los versículos 10 y 11. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Pensando en lo que acabamos de decir, Dios sustenta todo y su voluntad se cumple. ¿Por qué entonces vivimos tan afanados buscando nuestra propia voluntad y nuestro propio poder? Estos versículos que acabamos de leer del Salmo 33, los versículos 10 y 11, nos enfrentan a una de las características más básicas de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, que es la tendencia a creer que nosotros, como seres humanos, podemos hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Vamos a ver algunas de ellas. Por un lado, creemos que tenemos el derecho de hacer lo que queramos hacer cuando queramos hacerlo, sin importar lo que piensen los demás y sin importar lo que Dios piense. En segundo lugar, creemos que tenemos el control total de nuestra vida y que podemos obligar a otros a hacer lo que nosotros queremos que ellos hagan. En tercer lugar, creemos que tenemos el poder para hacer realidad nuestros planes si invertimos el tiempo y el esfuerzo necesario para lograr nuestros objetivos. La respuesta de Dios, como lo acabamos de leer en los versículos 10 y 11, a esta forma tan errónea y tan equivocada de pensar es dolorosamente clara y nos baja de la nube en un segundo. El Señor frustra los planes de las naciones, frustra los propósitos de los pueblos. Y si todavía nos queda alguna duda de cuán poderoso es Dios y cuán en control está sobre la realidad de este mundo, si todavía necesitamos un recordatorio de cómo Él en su poder controla cada situación, nada más veamos lo que está pasando en este instante, en este mismo momento en el mundo entero con el coronavirus.
Vamos a hablar ahora de las implicaciones de la omnipotencia de Dios para nosotros como iglesia. Y de nuevo, como podemos esperar, vivir bajo la sombra de un Dios omnipotente tiene enormes implicaciones para el pueblo de Dios. Como cristianos no solo somos criaturas creadas a imagen de Dios, hemos sido salvados, hemos sido adoptados y hemos sido llamados a ser representantes de Dios en este mundo caído. En pocas palabras, hemos sido comisionados para exaltar la gloria de Dios entre las naciones. Por lo tanto, Dios espera de nosotros cosas que no espera de la gente del mundo. Quisiera que leamos un par de pasajes que nos van a ayudar a entender las implicaciones que la omnipotencia de Dios tiene para nosotros, para entender qué espera Dios de nosotros pensando en su omnipotencia. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Como podemos ver en este pasaje y en muchos otros pasajes a lo largo de la Biblia, es Dios en su poder infinito el que soberana y poderosamente llama y salva a su pueblo elegido. Hermanos, esto es un recordatorio necesario y poderoso de hasta qué punto nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos siempre reconocer que no fue en nuestro propio poder y en nuestra voluntad que fuimos salvados, y que no es en nuestra propia fuerza que podemos perseverar en la fe. Dios nos liberó de la esclavitud, nos liberó de la muerte, no nos liberamos nosotros mismos. Es por su poder absoluto, es por ese poder suficiente e infinito de Dios que hemos sido salvados y que somos sostenidos día a día para vivir la vida cristiana y cumplir los planes que Él tiene a través de nosotros. Así que recordemos esa advertencia que Dios le hizo a los israelitas justo antes de permitirles que entraran en la tierra prometida. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 19. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Amados hermanos, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza pecaminosa tratará de hacernos creer una y otra vez que somos dignos y que somos capaces de hacer algo útil, de hacer algo agradable a Dios por cuenta propia. Pero no debemos olvidar que somos incapaces de servir a su reino y honrar su nombre en nuestras propias fuerzas. Somos criaturas caídas y como criaturas caídas no podemos complacer a Dios por cuenta propia. Cada vez que empezamos a actuar y a servir en nuestra propia fuerza, también empezamos a seguir y a perseguir nuestra propia voluntad en lugar de perseguir la voluntad de Dios. Tenemos que recordar siempre que incluso Jesús, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, dejó claro muchísimas veces que Él no hizo nada por cuenta propia, sino en obediencia al Padre. Y vamos a recordar un momento cómo fue que Cristo oró justo la noche antes de su crucifixión, como lo vemos en Lucas 22, versículo 42. Versículo que hemos leído muchas veces. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, debemos recordar que no importa si nos gusta o no nos gusta, la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, se va a cumplir, pase lo que pase. Muchas veces esa voluntad perfecta de Dios no va a ser agradable para nosotros en el momento en que la vivimos. Esa voluntad perfecta de Dios puede implicar dolor y sufrimiento en nuestra vida y con toda seguridad va a exigir que nos neguemos a nosotros mismos una
y otra y otra y otra vez. Pero como dijo Jesús al Padre, también debemos decirle a nosotros: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, la voluntad de Dios se va a cumplir y podemos luchar contra ella, o podemos descansar en su poder, dejar que Él nos guíe y nos capacite durante el proceso, por difícil o doloroso que pueda parecer, sabiendo que no hay nada mejor para nosotros como cristianos que ser conformados a la imagen de Jesús. Amados hermanos, como hemos visto hoy, la omnipotencia de Dios definitivamente resulta amenazadora para un pecador no arrepentido, pero si somos honestos, también puede sonar aterradora para nosotros como cristianos en momentos particulares de nuestra vida, cuando estamos pasando, por ejemplo, pruebas difíciles por causa del Evangelio, o cuando hemos fallado, no hemos obedecido a Dios, hemos caído en pecado. Pero sabiendo que fuimos salvados por la sangre de Cristo, que fuimos adoptados como hijos y llamados a ser mensajeros de Dios en este mundo caído, cuando entendemos que Dios es omnipotente, lo que nos encontramos es con una garantía de que Él va a completar en nosotros lo que comenzó en la cruz. Hermanos, sabiendo que Dios puede hacer todas las cosas y que las va a hacer de acuerdo a su perfecta voluntad, podemos descansar en su infinito y perfecto poder para llevarnos a cumplir la misión que Él nos ha confiado. Así que la pregunta que hoy deberíamos hacernos es: ¿en el poder de quién estamos viviendo y sirviendo como discípulos de Jesús? ¿Estamos viviendo y sirviendo en el perfecto e infinito poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, o estamos tratando de servir a Dios y estamos viviendo en nuestras propias fuerzas, que son limitadas e imperfectas? Vamos a tomarnos esta semana que hoy comienza para meditar en esta pregunta, mirando nuestra vida, el fruto que estamos produciendo para el reino de Dios, analizando en quién basamos nuestras decisiones, evaluando honestamente cómo respondemos a los desafíos y a los retos que tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, en nuestro servicio al Señor. ¿Estamos descansando en el poder infinito y perfecto de Dios, o estamos viviendo confiados en nuestras propias fuerzas? Me gustaría terminar leyendo un par de versículos del capítulo 3 de Efesios, los versículos 20 y 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por permitirnos, Señor, de alguna manera comenzar a entender de qué se trata tu omnipotencia, Señor, cuáles son las consecuencias para la creación, pero por sobre todo cuáles son las implicaciones para nosotros como iglesia, Señor. Padre, queremos pedirte, suplicarte, Señor, que trabajes en nuestro corazón para que comencemos a descansar en tu poder, Señor, para que hagamos a un lado nuestros planes, para que hagamos a un lado, Señor, nuestra voluntad, entendiendo que tu voluntad es buena y perfecta, que tú eres el que sabe para qué estamos aquí, para qué nos llamaste, qué quieres de nosotros, cómo quieres que te sirvamos, cómo quieres utilizarnos, para que, Señor, definitivamente empecemos a buscarte a ti y a descansar en tu poder y no en nuestra propia fuerza, Señor. Reconocemos que continuamente, Padre, frente a los retos del servicio, frente a los retos de la vida, frente a las situaciones que nos pones delante, a las pruebas a las que enfrentamos continuamente, Señor, terminamos dependiendo de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestro poder, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, y no de tu poder que es infinito, no de tu poder que es perfecto, no de tu poder que no tiene límites, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, hasta qué punto tu poder, Señor, es el que nos sustenta, a que eso no sea sencillamente un concepto, Señor, sino que eso baje profundo a nuestro corazón y empecemos a darnos cuenta en el día a día cómo nos sustentas en cada uno de los aspectos de nuestra vida, para que podamos rendirnos cada día de una manera más profunda y humillarnos de una manera más absoluta delante de ti, Señor,
reconociendo que tú eres quien todo lo puede, quien todo lo hace, quien tiene el poder y el control sobre absolutamente todos los eventos de nuestra vida y sobre los eventos de esta creación, Señor. Te damos el honor y te agradecemos, Padre, por esta palabra que nos has traído hoy, por permitirnos, Señor, ir a las Escrituras, Señor, y entender, aunque sea un poquito más de tu carácter, Señor. Guíanos durante esta semana mientras reflexionamos, Padre, sobre nuestra vida y sobre nuestra dependencia en tu poder. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, y confróntanos con nuestra realidad, en quién estamos confiando, en el poder de quién estamos viviendo, en tu poder o en nuestras propias fuerzas. Te damos el honor, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.